Bienvenidos hermanos una vez más a este su estudio bíblico Palabras de Vida Eterna. El día de hoy daremos inicio al bloque número 8 que lleva por título La verdadera devoción a la Virgen María. Invoquemos pues al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de hoy, como dije anteriormente, daremos inicio a este bloque número 8, la verdadera devoción a la Virgen María. Y el tema que vamos a compartir hoy es precisamente la verdadera devoción a la Virgen María, primera parte. Decía San Luis María Griñón de Montfort, un santo 1000% mariano. Es por tanto justo y necesario repetir con los santos: de María nunca suficiente, como decía San Bernardo. María no ha sido aún alabada, ensalzada, honrada y servida como se debe. Merece aún mejores alabanzas, respeto, amor y servicio. La verdadera devoción a María es interior, tierna, santa, constante y desinteresada. La devoción perfecta a María consiste en darse todo entero como esclavo a María y a Jesús por ella, y en hacer todas las cosas con María, en María, por María y para María. San Luis María Griñón de Montfort. A través de este bloque vamos a hablar precisamente de esa verdadera devoción que nuestra Madre, la Iglesia, nos invita a poner en práctica con nuestra Madre Santísima, la Virgen María. ¿Por qué? Porque existen muchos errores, existen muchas incoherencias, existen muchas desviaciones que son parte de la religiosidad popular. Y es bueno y sano conocer la verdadera devoción. Iniciamos pues diciendo que María es un misterio. Sí, la Virgen María es un misterio, pero ya estaba en los designios de Dios, ya que por medio de ella nos viene nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo al mundo. Pero toda la vida de María es un misterio. Misterio primero, por su humildad, manifestada en su respuesta a Dios y manifestada a lo largo de toda su vida. María fue la humildad en vida. Segundo, es un misterio por decisión divina. Dios Padre Celestial no quiso que obrara ningún milagro en vida, aunque luego, como podemos ver en la actualidad, son miles y miles de milagros que obra Dios por medio de nuestra Madre Santísima después de llevarla al cielo. Es un misterio por decisión divina porque Dios Hijo consintió que casi no hablara, y en la Sagrada Escritura encontramos muy poco acerca de nuestra Madre Santa. Y es un misterio por Dios Espíritu Santo porque consintió que los apóstoles y los evangelios hablaran poco de ella. Como dije anteriormente, se encuentra muy poco sobre la vida de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, en los evangelios. Y lo que más tenemos lo conocemos a través de la tradición de la Iglesia, a través de la tradición apostólica y muchos libros que se han escrito sobre nuestra Madre Santísima. El otro aspecto, María es un misterio por su grandeza excepcional. Un misterio por su grandeza porque fue y es la obra maestra de la Santísima Trinidad. María representa esa fuente sellada donde solamente entró el Espíritu Santo. María es el santuario y el tabernáculo de Dios mismo, como dice Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 12. Un jardín cercado es mi hermana, mi novia, huerto cerrado y manantial bien guardado. Para el Espíritu Santo, María es precisamente ese huerto cerrado, ese manantial bien guardado,
María es esa obra de grandeza excepcional que fue precisamente obra de Dios mismo, obra de la Santísima Trinidad. María también es un misterio porque de María no conocemos mucho. Como dice San Luis María Guiñón de Montfort, María no es suficientemente conocida. No ha sido suficientemente conocida, no ha sido suficientemente respetada, no ha sido suficientemente alabada, no ha sido suficientemente ensalzada, suficientemente honrada, servida y amada como realmente se lo merece. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque María es la madre de Jesús, la madre de Dios, la madre nuestra. Y también nos lo dice la palabra de Dios. En Proverbios 31:30 dice la palabra: el encanto es engañoso, la belleza pasa pronto. Lo admirable en una dama es la sabiduría. Y María, en ese sentido, fue sabia, porque tomó la mejor decisión, la decisión de ser la esclava del Señor. Luego vemos cómo nuestra Madre Santísima es escogida por Dios Padre Celestial y ya está presente en la historia de la salvación. Por lo tanto, María está en la historia de la salvación del nuevo pueblo de Dios. Primero, la necesidad del culto a María. Dios Todopoderoso no tenía necesidad de María para realizar su voluntad y manifestar su gloria, pero así lo quiso. Dios Todopoderoso no tenía necesidad de que Jesús tuviera una madre, pero así lo ha querido, que María formara parte primordial de ese plan de salvación en nuestra vida, porque es ella la que con su sí nos abre las puertas al cielo, trayéndonos a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien nos la deja como una madre para que cuide y para que vele por todos y cada uno de nosotros, sus hijos, que somos precisamente los miembros de la Iglesia. Ahora, veamos el siguiente aspecto. El mundo es pecador. ¿Qué significa esto? Que nosotros no éramos dignos de recibir a Cristo, porque estábamos tan alejados de Dios que nos habíamos convertido en enemigos del Señor. Por eso Dios a Cristo lo entregó a la Virgen María. Se hizo hombre en su vientre, se dejó aprisionar en su seno, se sometió a su obediencia, lo amamantó, lo educó, lo cuidó, lo alimentó y se sacrificó por todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, como dice esa alabanza preciosa, Madre María, ¿cómo no amarte si nos diste a Jesús? ¿Cómo no amarte si durante 9 meses cargaste en tu vientre a nuestro Salvador? ¿Cómo no amarte si cuidaste a nuestro Redentor? ¿Cómo no amarte, Madre Santa, si educaste y alimentaste a nuestro Salvador? ¿Cómo no amarte? Y María se convierte en la merecedora de recibir a ese Jesús. Y es precisamente por esa misión tan importante que le encomienda Dios Padre Celestial que le concede toda la gracia. María, dentro de la Iglesia, es considerada como la colaboradora de Dios. La Virgen María fue colaboradora del Señor. Y a través de ese sí, de esa colaboración, el Señor derrama su gracia en ella. Ella fue capaz de actuar con humildad y conforme a la voluntad del Padre, lo que hace precisamente poderosa su plegaria de intercesión por nosotros ante el Señor, como dice la palabra de Dios en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16, donde la palabra de Dios nos dice: reconozcan sus pecados uno ante otro y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Palabra de Dios.
¿Y quién más justo que nuestra Madre Santísima, la Virgen María? Por eso nosotros acudimos a ella, porque, como dice la palabra de Dios, la súplica del justo tiene mucho poder. Y esa intercesión de nuestra Madre Santísima, esa súplica de María ante Jesús por nosotros, es la que nos hace merecedores de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto, el culto a la Virgen María en la iglesia. Este culto que se le rinde a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, está fundamentado en verdades teológicas que nosotros debemos de conocer, porque la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia es tan linda, tan bella y tan rica, pero desgraciadamente nosotros no la conocemos. Le tenemos miedo a estudiar nuestra doctrina, a invertir tiempo en estudiar la palabra de Dios, en prepararnos espiritualmente, en tener ese conocimiento que nos va a acercar más al Señor. Por lo tanto, estas verdades teológicas que fundamentan el culto a nuestra Madre Santísima son las siguientes. Primera verdad, Jesucristo es el fin último del culto a María. Oigan bien esto, el fin último de toda devoción a la Virgen María debe ser Jesucristo. De lo contrario sería una devoción engañosa, una devoción que no viene de Dios, porque Jesús, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:8, es el alfa y el omega. Dice la palabra Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Por tanto, Jesús es el principio y el fin también, como dice Apocalipsis 21:6. Dice la palabra, y añadió, ya está hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente del manantial del agua de la vida. Palabra de Dios. Por tanto, podemos observar que nuestro Señor Jesucristo es el alfa y omega, es el principio y el fin. Es a quien debe ir dirigido precisamente toda nuestra adoración. El fin último de toda devoción a nuestra Madre Santísima, porque Jesús es el único fundamento de salvación, como dice Hechos 4:12. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Palabra de Dios. Que quede claro, como lo manda nuestra Santa Madre Iglesia, la doctrina de la Iglesia Católica, que nadie más que Jesús puede salvar. María no salva, María no hace milagros. Los milagros los obra Dios por medio de nuestra Madre Santísima, como obra milagros por todos los instrumentos que Dios se quiere valer. María nos salva, porque el único que salva es Jesús, pero María nos lleva a Jesús. Es el camino más cerca para llegar a Jesús. María siempre nos dice, como en la boda de Caná, hagan lo que Jesús les diga. Y no podemos caer en la equivocación de dar un culto a María, cuyo fin último no sea la adoración a Jesús. La devoción a la Virgen María, precisamente, es para hacer la devoción a Cristo más perfecta, imitándolo. Oigan bien, porque en la medida en que nosotros somos devotos de la Virgen María y la imitamos, en esa medida nos acercamos y agradamos más a nuestro Dios. Ahora, si la devoción a la Virgen María nos aparta de Cristo, hay que rechazarla inmediatamente como una ilusión diabólica, porque no puede haber una devoción a la Virgen María que nos aparte de su Hijo. La devoción a la Virgen María nos sirve para encontrar perfectamente a Cristo, para amarlo con ternura y servirle con fidelidad, como ella lo hizo durante toda su vida. Segunda verdad teológica: pertenecemos a Cristo y a la Virgen María. Veamos. 1. Pertenecemos a Cristo comprados con su sangre, como dice el apóstol San Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19.
No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Palabra de Dios. Por lo tanto, Cristo nos rescató, porque por nuestro pecado le pertenecíamos al enemigo, pero es a través del sacrificio que hace nuestro Señor Jesucristo y por su sangre que fuimos rescatados. Ahora, existen dos formas de pertenecer a otro. ¿Y cuáles son esas dos formas? Pertenecemos a otro o por servicio o por esclavitud. Por servicio nos comprometemos por un tiempo y por un salario o retribución para servirle a alguien, para servirle a una empresa. Pero por esclavitud, nuestra vida depende del amo, sin salario y sin recompensa alguna. Ahora ven, espiritualmente pertenecemos a Cristo por amor. Y perteneciendo a Cristo, pertenecemos a nuestra Madre Santísima. Segundo, de esta segunda verdad, hay tres clases de esclavitud. La esclavitud natural, donde todas las criaturas somos esclavos de Dios. Oigan bien, querramos o no, como dice el Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y lo que contiene, el mundo y todos sus habitantes. Palabra de Dios. Esta esclavitud natural nos hace pertenecerle al Señor. Existe la segunda esclavitud, la esclavitud forzada, que es la esclavitud experimentada por los demonios y por los condenados, por todos aquellos que son esclavos de un vicio, esclavos de un pecado, o por los mismos demonios que son esclavos del mal. Y existe el tercer tipo de esclavitud, que es la esclavitud voluntaria, esclavitud practicada por los justos y por los santos, cuando entregan su servicio y su vida en las manos del Señor, cuando desgastan su vida al servicio del prójimo por agradar a Dios. Ahora, otro aspecto muy importante es que nosotros como cristianos debemos de tener bien claro algo, que existe una diferencia entre un criado y un esclavo. Primero, el criado no entrega todo al patrón, se queda con lo suyo, mientras que el esclavo se entrega totalmente a su amo. Si somos esclavos del Señor por amor, tenemos que entregarnos todo totalmente a Dios, poner en sus santísimas manos todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que valemos. Segundo, el criado exige una retribución, el esclavo no puede exigir nada a su amo. Si nosotros le trabajamos al Señor, no esperemos una retribución material solamente aquí en la tierra, porque seríamos asalariados nada más. Pero ¿qué esperamos de Dios? Esa corona de vida eterna que Él mismo nos promete. Y el Señor nos pide que le sirvamos y que sirvamos al prójimo, pero que nos dice algo muy importante, que ni siquiera un vaso de agua se quedará sin recompensa. Tercero, el criado abandona al patrón cuando quiere, el esclavo no tiene derecho de abandonar a su amo. El empleado, el criado, puede prescindir de un contrato o no prescindir de él. Puede renunciar, se puede ir y puede abandonar a su patrón. El esclavo no puede abandonar nunca a su Señor. Por lo tanto, tenemos que ser esclavos de amor del Señor y no abandonarlo nunca. Estar ahí, al pie del cañón, con el Señor en las buenas y en las malas. No decir, como dicen muchos, voy a pedirle permiso al Señor y me voy a retirar 1 año, 2 años. No, al Señor no se le abandona, porque si amamos a Dios, siempre vamos a estar con Él. El otro aspecto, 4, el patrón no tiene derecho de la vida o muerte de su criado, mientras que el amo sí tiene todos los derechos sobre su esclavo. Imagínense que en el tiempo de Jesús, los esclavos caminaban a pie, el amo iba a caballo, y si alguien atacaba al amo, los que salían a ponerse al frente eran los esclavos. Morían primero los esclavos por su amo.
Y la pregunta para nosotros es esta: ¿somos capaces de ofrendar nuestras vidas al servicio del Señor o no lo somos? Y número 5, el criado presta un servicio temporal al patrón, mientras que el esclavo sirve por siempre. Esa es la diferencia de aquellos que se van. Esa es la diferencia con aquellos que abandonan la iglesia. Esa es la diferencia con aquellos que tiran la toalla. Porque el verdadero esclavo por amor del Señor no puede volver atrás. Es para siempre. Es como el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Otro aspecto: si amamos al Señor, nos volvemos sus esclavos voluntarios por amor. Fíjense que hubo alguien que nos dio ese ejemplo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios, hablando de Jesús: y tomando la condición de servidor, se hizo semejante a los hombres. Palabra de Dios. Siendo Dios, Jesucristo se abajó, como dirán los padres de la iglesia, y se volvió esclavo de Dios y esclavo nuestro. La Virgen María de igual manera se proclamó esclava del Señor en Lucas 1:28 y dijo: he aquí la esclava del Señor. El apóstol honra a su Señor llamándose servidor de Cristo. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ¿saben cómo se firmaba? Cuando firmaba un documento, lo firmaba con esta frase: servidor de los servidores de Cristo. Qué humildad tan grande la de este hombre de Dios. Otro aspecto a tomar en cuenta en esta segunda verdad teológica es que antes del bautismo somos esclavos del diablo, ya que con nuestro bautismo nos convertimos en servidores de Cristo, como dice Romanos 6, versículo 22. Ahora, en cambio, siendo libres del pecado y sirviendo a Dios, trabajan para su propia santificación y al final está la vida eterna. Palabra de Dios. De tal manera, nosotros tenemos dos opciones: o somos servidores de Cristo o somos servidores del diablo. O somos esclavos de Cristo por amor o somos esclavos del diablo forzados por el pecado. La decisión está en cada uno de nosotros. La Virgen María es el camino más seguro para llegar a Jesús. Haciéndonos sus esclavos, nos hacemos mejores esclavos del soberano. Al hacernos esclavos de Cristo, automáticamente nos convertimos en esclavos de María, porque Jesús es el fruto y gloria de su vientre. Así es que conozcamos más de esta bella devoción, la verdadera devoción a la Virgen María, para que entendamos con estas verdades teológicas que continuaremos en la próxima reflexión, por qué la necesidad, la alegría y el gozo del culto a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Terminamos la enseñanza de hoy con la parábola del día, que lleva por título El elefante encadenado. Cuando yo era chico me encantaban los circos y lo que más me gustaban eran los animales. Me llamaba poderosamente la atención el elefante. Después de su actuación, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol del cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. ¿Qué lo mantenía atado a la estaca? ¿Por qué no huía? Cuando era chico pregunté a los grandes. Algunos de ellos me dijeron que el elefante no escapaba porque estaba maestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está maestrado, ¿por qué lo encadena? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Hace algunos años descubrí que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. En aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó tratando de soltarse,
y a pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él, juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a intentarlo y también al otro día y así sucesivamente, hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el círculo no escapa porque él tiene el registro y el recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer, y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente si puede escapar. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. ¿Y tú, hermano, tienes algo de elefante? Cada uno de nosotros somos como ese elefante, vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad, estacas que nos mantienen alejados de Dios. Vivimos creyendo que un montón de cosas no podemos realizar porque simplemente alguna vez probamos y no pudimos. Grabamos en nuestro recuerdo el no puedo y nunca podré. Muchos de nosotros crecimos portando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más lo volvimos a intentar. La única manera de saber es intentar de nuevo, poniendo en ese intento todo nuestro corazón, porque para Dios nada es imposible. Oremos. Padre Santo, en este día nos ponemos en tu presencia dándote gracias infinitas por tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Señor de la gloria, que bendiga nuestros hogares y nuestra familia y que nos ayudes por medio de esa sabiduría divina a poder encontrar la verdadera devoción a nuestra Madre Santísima. Esa devoción que tenga como fin nuestro Señor Jesucristo. Esa devoción que nos acerque cada día más a ti, porque María es el camino más seguro para llegar a tu Hijo Jesús. Bendice nuestros hogares y nuestra familia. Quédate con nosotros, especialmente en los momentos en que más te necesitemos. Todo esto te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre. Haz que del cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.